Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Buenos días para todos ustedes y buenos días para todos los técnicos que de una u otra manera hacen posible esta conexión con ustedes. Qué bien que tenemos un día más para expresarnos junto a ustedes contra todas las barbaridades que de una u otra forma se arman y se ejecutan en medio o a nombre de una sociedad que le han apellidado democrática. ¿Cuál es la democracia? La democracia, la que quieren, la que le conviene a un grupito. La democracia para ese grupito es dejar tranquilamente que saquen la arena indebidamente de los ríos. La democracia es para ese grupito la permisión de negocios ilícitos. La democracia para ese grupito es permitir que clínicas y centros médicos cobren doble, que cogen el seguro y le cobran al paciente, que de eso haremos una parte, porque eso tiene muchas cosas que explicar. Clínicas y centros médicos que están en alianza con los seguros, los pacientes van, el seguro le cobra, le cubre el 100%, por ejemplo, pero a la clínica hay que pagarle. Eso hay que aclararlo. Si usted va a un centro médico y la facturación es de 3,000 pesos y el seguro cubre 2,000 pesos, lo lógico es que a usted le cobren 1,000 pesos, porque el precio son 3, el seguro le cubrió 2 y ok. Pero cuando algunos usuarios tienen un seguro que le cobra el 100%, que le cubre el 100%, yo entiendo que ese centro médico, que posteriormente vamos a investigar alguna cosa y vamos a decir su nombre y vamos a presentar algunas fílmicas para que la gente vea qué centro médico es, pero primero vamos a estar seguros de que es ilegal el hecho de cobrar 2 veces, cobrarle al paciente y cobrarle al seguro por ese mismo paciente, por esa misma consulta, etcétera. Y ver hasta dónde, cuando usted va a un centro médico que le cobran una determinada cantidad de acuerdo a su tarifa, para entregarle detalles, usted tiene que pagar. Es decir, bueno, aquí está tu diagnóstico. ¿Lo quiere impreso? Sí, entonces tiene que pagar por la impresión. Oigan, señores, hay cosas, hay que pagar por la impresión. Entonces, esa cosita la tenemos que ver. No importa la cantidad de dinero que esté envuelta, es la modalidad, la forma de arrancarle el centavo al paciente, al usuario, de manera ilegal. Repetimos que lo que estamos hablando no es suposición. Ya en otro programa vamos a decir
con imágenes de qué se trata. Pero nosotros vamos a consultar algunas autoridades sobre el tema y también vamos a llamar a su debido tiempo a los empresarios de esos centros médicos que tienen esa práctica. Porque repito, si el seguro le cubre a usted un 100% de el costo de un servicio médico en el centro, no hay por qué cobrarle. Hoy que lo quieren enmascarar, decir, yo no te doy las imágenes para dar las imágenes, porque eso es lo que pasa. El seguro te cubrió el 100% y tú vas a buscar las imágenes al centro médico, entonces ellos te cobran 1,000 pesos para darte las imágenes. Óyeme, yo no sé quién me va a explicar eso, pero yo voy a encontrar quien me lo explique. Y ver, en este caso estoy hablando de un centro médico de Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este. Por ahora no vamos a poner las imágenes porque, como dijimos, faltan algunos detalles, pero ya veremos. Señores, por otro lado, estamos a ley ya de 2 días, ¿no?, para el arranque de los Olímpicos. La algarabía que hace unos años teníamos con nuestro Félix Sánchez, no la veo ahora, pero tendremos alguna participación. Y ya veremos. En el área deportiva tenemos un letargo de nuestros jonroneros, aunque Vladimir Guerrero añadió, después de unos días, añadió 2 jonrones. Creo que Juan Soto, por otro lado, también hizo lo mismo, pero Juan Soto no está en la competencia de los 4 que andan 34, 31, 28 y 25. Están congelados prácticamente ahí. No, o no le están dando picheo, o hay algo. Tati está paralizado en cuanto a jonrones, porque en otros renglones parece que tienen buena actuación. Y como tal, queremos decir que seguimos insistiendo para que el Estado Dominicano, a través del gobierno de turno, adopte una decisión, un interés profundo por nuestro béisbol dominicano. Al margen del librito que tiene la Secretaría de Deportes, que en este caso creo que tienen muy buenas intenciones, pero nuestro planteamiento no se inscribe dentro de la política del gobierno en materia deportiva, porque nosotros estamos hablando estrictamente de lo que es el béisbol. No estamos hablando de deporte en general como disciplina, sino del béisbol. Creemos que el Estado Dominicano ha tenido una política errática
frente a la disciplina del béisbol desde el 1956 hasta la fecha. O sea, que no nos estamos refiriendo a un gobierno específico. Alguien me dijo el día pasado, porque para Alcahuete hay mucha gente, alguien me criticó porque supuestamente yo estaba atacando al gobierno en materia del deporte, y no hay nada tan desacertado que esa afirmación, cuando yo estoy hablando de un mal del Estado Dominicano, y lo señalo claro, que viene desde el 56 hasta la fecha, y hablé del 56 por una razón, porque ese buen amigo que hizo el comentario no tiene la cultura para poder entender por qué yo hablo de 1956, a pesar de que él es un inscrito en la fila de la crónica deportiva. Y en ese sentido, pues, insistimos que hablamos del 1956 porque fue el año donde se puso el punto de partida hacia hoy con uno de nuestros más emblemáticos jugadores de béisbol que todavía vive y que se llama Osvaldo Virgil. Osvaldo Virgil ascendió a las grandes ligas en el 1956, el primer dominicano en hacerlo, el que abre las puertas a casi ya 1000 jugadores de la gran carpa. No son 1000, faltan, pero ya después que pasan de 800, uno cualquiera dice 1000, porque en realidad no estamos incluyendo ahí a los prospectos de ligas menores. Estamos hablando de peloteros dominicanos que por lo menos tuvieron participación en el roster de la Grandes Ligas de 1956 a esta fecha. Y cuando hablamos de que el Estado Dominicano desde el 56 incluye a Trujillo, incluye al Consejo de Estado, incluye a Joaquín Balaguer, incluye a Antonio Guzmán, incluye a Salvador Jorge Blanco, incluye a Joaquín Balaguer otra vez, incluye a Leonel Fernández, incluye a Hipólito Mejía, incluye a Leonel Fernández 2 veces más, incluye a Danilo Medina 2 veces e incluye a Luis Abinader media vez porque lo dejamos con menos de media. Todavía no incluimos a Luis Abinader porque no tiene un año, no tiene el 25% de su mandato todavía, pero desde el 56 hasta el último día de gobierno de Danilo Medina, el Estado Dominicano ha tenido 0 en una nota del 1 al 10 que le damos con relación a una política puntualizada, focalizada, correcta sobre el tema del béisbol, sus ventajas para la República Dominicana y su condición de erigirse prácticamente de manera espontánea en marca país. Esa es una verdadera marca país, el béisbol en la República Dominicana. Entonces, insistimos y siempre le hemos dicho que hemos tomado prestado a los especialistas del deporte, porque nuestro programa no se caracteriza por hablar de crónica deportiva. Lo que ocurre es
que nuestro enfoque no está necesariamente en la crónica deportiva pura y simplemente. Nuestro enfoque está en el análisis social, sociológico, la sociología del béisbol dominicano y sus aportes en todos los sentidos, que no implica solamente a parar, batear y pichear una pelota. Implica mucho más de ahí, desde la educación en sentido general, la tecnificación, el conocimiento del béisbol, las instalaciones del béisbol, las opciones de poder manejar técnicamente el entrenamiento popular del béisbol, en fin, todas esas cosas pues las tenemos en nuestro apunte para referirnos a ella como un asunto estrictamente de béisbol, no de deportes, como dijo el amigo. No estamos incursionando en el deporte, estamos incursionando en la sociología que implica el análisis con lo que tiene que ver con un fenómeno social, económico y deportivo que es el béisbol en la República Dominicana. Mientras tanto, vamos a una pausa, regresaremos con más en sentido común en breve. Señor director. Bien, señores, miren, vean y oigan. En una reciente información de lo que tiene que ser la política internacional, nos encontramos con diferentes versiones. Y a veces tenemos que hacer, o hacemos, no estamos obligados a hacerlo, pero hacemos exabruptos cuando nos creemos con la razón. Y esa creencia de tener la razón nos conduce muchas veces a ser irracional. Nosotros siempre, aunque no lo logramos, tratamos de hacer una opinión ética, veraz, bien estructurada, para que nos dé el puntaje de lo que es una opinión periodística con el sentido que puede ser calificada de ordenada, éticamente creíble y al mismo tiempo apasionada. De eso se trata. Se trata de que, en mi caso, yo defienda con pasión lo que creo, pero al mismo tiempo, esa pasión no debe ser una pasión de falta de ética o una pasión interesada pura y simplemente. Aunque el interés siempre está presente. Por ejemplo, yo tengo interés de que usted me escuche, de que usted esté de acuerdo conmigo. Claro que me interesa. Porque de lo contrario entonces no tiene sentido. Cuando yo hablo del tema del béisbol, yo quiero que usted esté de acuerdo conmigo. Pero ese es mi deseo.
pero yo no puedo, para que usted esté de acuerdo conmigo, yo mentirle. Entonces, para no hacer como el tema de la hormiguita, viene al caso de que el Reino Unido, entiéndase, Inglaterra, acaba de proclamar y decir, entre otras palabras, hablando del conflicto de Venezuela, proclamando de que el oro de Venezuela le pertenece a Guaidó. Señores, qué lástima oír de los británicos semejante payasada. Es verdaderamente indignante. Y hablamos de los británicos por una razón, porque se le confiere a los británicos cierta moderación y sensatez en los juicios de valores para determinar algunas cosas en el orden mundial. Hay un conflicto, señores, con recursos económicos de la nación venezolana, que no necesariamente son de Maduro, ni de Chávez, ni de Carlos Andrés Pérez, ni de Marco Pérez Jiménez, no. Ni siquiera del pobre Andrés Bello. Entonces, esos recursos de Venezuela, de la nación venezolana, le corresponde administrarlo quien esté en el poder como presidente. En este caso, es Maduro. Ayer yo dije Marcos Pérez Jiménez o Juan Vicente Gómez o Carlos Andrés Pérez o Hugo Chávez o Maduro. No importa cómo usted piense desde el punto de vista de la legalidad. Lo que importa es que ellos, todo eso que he mencionado, de una u otra manera, fueron y son los administradores del patrimonio de su nación. Entonces, oigan bien para que se entienda. Venezuela, productora de no solo de petróleo, también de oro, pues elabora su oro y no lo vende, sino que lo deposita en un banco confiable, entre comillas, extranjero, en este caso británico, con el fin de hacer reservas y de proteger su moneda en oro como garantía de su moneda, y lo deposita en aquella nación que tienen una licencia mundial para recesionar recursos legales de un país y mantenerlo como garantía de esa nación. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Esa Inglaterra, ante un conflicto interno de Venezuela, fíjense, estoy hablando pausadamente,
es con el fin de buscar la fórmula de no ser injusto en términos de ninguna simpatía, sino remitiéndome a lo que es este programa, sentido común, y estoy hablando de derecho común. Esos depósitos de oro hechos en Inglaterra por el gobierno venezolano, óigase bien, por el gobierno venezolano, están depositados como patrimonio de aquella nación. Pero ese dinero lo han depositado los gobiernos de la revolución bolivariana, entiéndase Chávez y Maduro, han sido los que físicamente han llevado y le han dicho, mire, este depósito para preservación y fortalecimiento de nuestra economía, garantizando una fortaleza económica. Entiéndase bien lo que estamos hablando, para que luego no trate de distorsionar. ¿Qué pasa? En medio de esta situación, entran en pelea dos ciudadanos, uno que tiene el mando presidencial y que el otro dice que es ilegal. Pero el otro dice que es ilegal, pero el que tiene el mando presidencial está puesto ahí mediante un proceso electoral del cual el que dice que es ilegal también resultó ocasionalmente electo por el mismo sistema. Y me refiero al señor Juan Guaidó. Señor Guaidó, de buenas a primeras, desde la Asamblea Nacional, a donde ha ganado con el mismo sistema eleccionario que eligió al presidente de la República, pero el presidente de la República es ilegal porque hizo trampa, pero en la parte que a él le correspondió ser diputado no hubo trampa. Entonces el señor Juan Guaidó, a través de la Asamblea Nacional Venezolana, de la cual la oposición era mayoría, oiganlo bien, era mayoría que ellos mismos nunca cuestionaron, porque para ellos era ilegal, o sea, para ellos era legal el triunfo de ellos, pero ilegal el triunfo de los otros. Es decir, las elecciones son válidas para mí e invalidada para ti. Pero está bien, independientemente de todo, ilegal o no, el gobierno que han reconocido los venezolanos es al gobierno de Maduro, con la oposición consabida, naturalmente, pero el deber y la legalidad incluso la tienen los otros de luchar para quitar a Maduro y ponerse ellos. Es un derecho legítimo y lo han estado ejerciendo, pero no han podido. No han podido porque Maduro le hace trampa. Lo que pasa es que la trampa de ellos no han fructificado. Entonces, ¿quién gana? En una partida de ajedrez o de dominó, gana sencillamente a quien los jueces declaren ganador. Si los jueces se parcializaron, lamentablemente se parcializaron y encuentra un público que le apoya, resulta ganador. Pero está bien,
porque lo que estoy tratando de hacer es de darle toda la ventaja equitativamente a la oposición venezolana encabezada por el señor Guaidó. Ahora, ¿qué hacen los países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y todo lo que por alguna razón, justificada o no, son enemigos del gobierno venezolano? Óiganlo bien, para que no me hablen de imparcialidad ni de... Por alguna razón son enemigos. A lo mejor son enemigos porque Venezuela viola los derechos humanos, derechos que ellos no violan. A lo mejor son enemigos porque Venezuela va a otro país a explotar las riquezas ajenas, cuestión que ellos no lo hacen. Pero además, faltando justificar y probar que Venezuela pueda hacer eso. Ahora resulta que cuando Venezuela ha necesitado su dinero para comprar medicamentos, el guardián de ese dinero sencillamente le dice que no se lo va a dar. Marlon me dio $500,000 a guardar y se le presenta un caso en la familia y viene y me dice, mire, deme el dinero o parte del dinero que tengo que comprar medicina para mi familia. Y le digo, mira, yo no te voy a dar ese dinero porque un amigo tuyo me dijo que no te lo diera, que está en pleito tuyo porque por un problema de carácter familiar. Entonces yo no te voy a dar el dinero. Oh, Marlon me entregó el dinero, alguien viene y me dice que no se lo dé, y yo sencillamente obedezco a aquel alguien. En otras palabras, el señor Guaidó ha hecho un periplo con la complicidad de una serie de países abusadores que han congelado los fondos de Venezuela y han conspirado para derivarle esos fondos al señor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente de Venezuela sin elecciones, sin nada, con el apoyo de los países de dominio imperial. Llámese Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, etcétera. Todo eso apoyan a un individuo que de la buena a primera dice, yo soy el presidente de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional se proclama presidente. Pasan todos los tiempos, se agotan todos los mecanismos legales y el señor Juan Guaidó sigue siendo reconocido por una serie de naciones como el presidente de Venezuela. Y como si nada, le entregan esos recursos que guardó Maduro, que guardó Chávez, se lo entregan a Juan Guaidó. Señores, por eso yo pido a Dios que vuelva a la tierra, y que imparta justicia, porque esta situación que yo describo aquí, tal como la describo, a lo mejor hay otra forma de alguien que le escribe lo mismo de manera diferente. Porque ese Juan Guaidó dice que el gobierno venezolano que encabeza Maduro viola los derechos humanos. Pero cuando usted se pone a contar la violación de los derechos humanos, muertos, atropellados y todo eso, usted entonces encuentra que son del sector de Juan Guaidó los victimarios, mientras las víctimas son del gobierno venezolano.
Y en algunos casos hay otra parte porque el gobierno venezolano no es un santo, ni mucho menos. Pero yo prefiero el altar, ese altar que arman con su fe los seguidores de un lado, que aquellos que solo tienen como oferta el infierno. Vamos a la pausa, señor director. Bien, señores, por otro lado, hemos tocado hoy dos temas de interés nuestro. Y en ambos casos, los temas, uno nacional y otro internacional, lo justo es que ahora hablemos de un tema nacional. Miren, señores, el presidente Luis Abinader, que mantiene una imagen de alto nivel en términos de su ejecutoria, ha sido ponderado a través de las medidas que los grupos de cientistas hacen en torno a los presidentes hemisféricos. Nosotros queremos decir de que el presidente Luis Abinader, en efecto, tiene esa imagen y que debe preservarla. Entendemos que el presidente Luis Abinader está navegando en un mar que no cesa de producir olas, y esas olas combaten la nave donde va el presidente de la República. Esa nave contra las olas es simplemente tener buen timonel, porque las olas no hay forma de tú reducirlas. Ellas pueden reducirse a sí mismas por otras razones científicas de la cual no tengo alcance. Pero lo que se necesita es la sabiduría del timonel, y es precisamente lo que el presidente Luis Abinader tiene que tener en cuenta. Es el azimú que ha tomado para navegar durante la travesía que por 4 años le corresponden, por lo menos en lo que respecta al periodo presidencial. Pero en este caso, él, convertido en timonel de esa nave, tiene que saber manejar las olas, y porque las olas pueden golpear a una embarcación, pero si su timonel es bueno, inteligente, no podrán vencerlo, a menos que no haya un tsunami. Y ese fenómeno no lo prevé nadie. Es importante, muy importante, que el presidente Luis Abinader
con una herencia significativa de formación, porque su formación no está pura y simplemente en lo académico, sino en su hogar. Esa herencia que seguro le dejó, aparte de los recursos económicos, su papá, que fue esa herencia de hogar, esa herencia socialmente participativa que proclamaba el doctor Rafael Abinader, ese hombre que incursionó en la política y en los negocios, y en todo caso fue exitoso, porque el presidente, el don Rafael Abinader, fue exitoso. Lo único que no alcanzó fue la presidencia de la República, en que en varias ocasiones aspiró. Pero el éxito no solo se mide con tú haber alcanzado la última meta. El doctor Abinader, padre, alcanzó el éxito moral de este país, empresarial y profesional. Y para los que no recuerden o vivieran lo que yo sí puedo recordar, porque lo compartí con él, el espacio constitucionalista de la Revolución de Abril y la satisfacción de don Rafael Abinader en función de funcionario del Estado, cuando desde el ministerio, en ese entonces secretariado de Hacienda del área económica, obligó a una transacción contra la Gulf Western, que había escamoteado recursos de la República Dominicana. Don Rafael Abinader no tuvo que ver con la fuerza foránea de la Gulf Western, sino con la violación interna, y los obligó a negociar el pago de una cantidad de dinero significativa de la época. Entonces, eso me satisface a mí de gran manera, porque independientemente de los peones que tratan de torcer en algunas cosas al presidente Luis Abinader, ese peso paternal tiene un efecto importante en la conciencia humana. Y en eso yo apuesto. A eso yo apuesto. Luis Abinader podrá equivocarse, como todos los seres humanos. Pero yo estoy seguro de que hay un renglón que Luis Abinader no se va a equivocar. Porque además de esa formación que señalo de hogar, esa formación paternal, con el éxito que cosechó, le dejó lo suficiente para la realización económica, además de la formación, a un joven, a un muchacho, luego joven y hoy señor presidente de la República, que no tiene absolutamente nada por qué buscar un solo centavo fuera de lo que es el ejercicio que le corresponde. Ante esa situación, nosotros estamos plenamente seguros, cuando decimos nosotros sentido común, plenamente seguros de que el presidente de la República tiene todas las intenciones para que esa nave que está conduciendo no colapse. Pero tiene que estar sumamente despierto,
porque en el camino van accesando pequeños botes que están a la deriva, y por alguna razón esos ocupantes de esos botes accesan a subir al barco. Y el capitán del barco tiene que saber quiénes suben o a quienes simplemente le debe lanzar una red para que no se ahoguen, pero sin que suban al barco. Todas esas son las decisiones del timonel. El jefe de un barco es su timonel. Y el jefe de este barco es Luis Abinader. Los que monten en el barco es bajo su responsabilidad, independientemente de que luego lo tengan que lanzar del barco a las aguas a expensas de los tiburones. Pero tiene entonces que tener dos situaciones: la de haberlo metido en el barco y luego decidir lanzarlo del barco. Esa es la misión del presidente de la República en este momento, porque hoy probablemente hay cosas que se le exigen al presidente que ayer no se le exigieron a otros, pero esa es la responsabilidad de haber sido presidente hoy. Él no fue presidente ayer, sino hoy. Entonces, las dificultades de hoy son las que debe enfrentar, no las de ayer. La de hoy y prevenir la de mañana. Porque todavía le faltan al presidente de la República más de 3 años en su periodo primario o inicial, diríamos, porque a lo mejor se reelige, y entonces, pero tenemos que hablar estrictamente, en este caso, del tramo que le corresponde en estos próximos 4 años. Porque su reelección depende de este trayecto, de la conducción de esa nave, que de una u otra manera está azotada por las olas y los pájaros que andan, si se puede decir así, dentro del agua. Dentro de todo eso, andan de todos los colores, y de todos los tamaños. Entonces, el presidente de la República tiene que tener en cuenta todo eso. Los problemas nacionales e internacionales son la materia prima de ejecución del presidente de la República. Y ojalá que el presidente de la República se mantenga donde tiene que mantenerse y ejecute como tiene que ejecutar medidas que de una manera u otra sean las medidas más o menos, porque no voy a pedir a pedir exactamente lo que solo le da la matemática. Mientras tanto, nosotros por el día de hoy dejamos el espacio a Momentum, quien viene siempre con unos temas de importancia para ustedes. Los nuestros fueron ayer, los de Momentum son hoy. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.